El reino de la hematopoiesis. Desde los inicios de la formación de un nuevo ser vivo hasta el deceso del mismo, se llevan a cabo dentro de él miles de procesos para mantener a este ser vivo en un estado constante de equilibrio. Entre estos procesos se encuentra la hematopoiesis, encargada de la producción de células sanguíneas. En lo más profundo de los huesos de un ser vivo, se encuentra un reino mágico llamado médula ósea, donde se forjaban los guerreros y mensajeros que recorrían todo el cuerpo a través del gran canal conocido como sistema circulatorio. Dicho reino comenzó en el saco vitelino. Después de algunos meses cambió de localización al hígado, vaso y timo. Pero finalmente se estableció de forma definitiva en los huesos. En un inicio constaba de un territorio increíblemente extenso, llegando a extenderse hasta el último hueso que conformaba a un ser vivo. Pero como todo en este mundo, no podía durar para siempre debido a las condiciones propias de la vida, este reino perdió territorio y pasó a mantenerse oculto solo en aquellos huesos como las vértebras, costilla, esternón y pelvis. Pero a pesar de que en un adulto joven este reino ocupa un territorio mucho menor del que lo hizo en su mejor momento, este reino es capaz sin problema de mantener una hematopoiesis eficiente para enfrentar las distintas condiciones que el ser vivo podía experimentar. Y si fuera el caso de que llegara a necesitar más recursos para poder mantener el equilibrio, se apoyaría de los sitios en los que anteriormente se había localizado, haciendo empleo de una herramienta llamada hematopoiesis extramedular. Como cualquier otro reino, este reino estaba gobernado por la sabia reina célula madre hematopoyética. Una poderosa líder capaz de duplicarse a sí misma y transformarse en cualquier tipo de célula sanguínea según las necesidades del reino. Para cualquiera externo al reino de la médula ósea, sería una tarea muy difícil el poder distinguir a la célula madre hematopoyética de sus súbditos. Pero es por ello que se han logrado emplear marcadores que nos permiten reconocerla. La célula madre hematopoyética es positiva para marcadores como CD34, CD117 y CD90, y negativa para HLA-DR, CD15 y CD77. La médula ósea nos aporta las células sanguíneas necesarias para poder combatir procesos propios de la vida y otros patológicos. La formación de estas células se lleva a cabo en nichos específicos. Una vez que las células están casi completamente diferenciadas en aquellas células maduras, salen de estos nichos al atravesar las paredes de los sinusoides medulares para poder abrirse paso a la circulación y de esta manera poder tener acceso a cualquier sitio del cuerpo, especialmente aquellos en los que son requeridas. El gran despertar. Al principio, la reina dormía en paz dentro del castillo de los huesos.
sin necesidad de intervenir. Pero un día, el cuerpo envió un mensaje urgente. Necesitamos más soldados y mensajeros. Necesitamos más soldados y mensajeros. Es así como la reina madre despertó y con su magia comenzó a dividirse en dos copias idénticas de sí misma. Una de ellas se quedó en su lugar para poder esperar alguna futura llamada de emergencia. Y otra que comenzaría a transformarse en una de dos grandes familias de súbditos. Estos súbditos eran los mieloides y los linfoides. Los mieloides eran expertos en defensa y logística, y los linfoides guardianes de la inmunidad y de la inteligencia. Es así como se les da el nombre de línea mieloide y línea linfoide. Los mieloides y su ejército. Los mieloides se dividieron en varios grupos. Estos grupos eran los glóbulos rojos, conocidos como eritrocitos, los cuales se caracterizaban por ser caballeros veloces que transportaban oxígeno por todo el reino con sus capas rojas y tenían una vida media de 120 días. Por otro lado, tenemos a las plaquetas, las cuales se caracterizaban por ser pequeñas tejedoras, que cuando había una herida, tejían redes para detener el sangrado y contaban con una vida media de 8 a 10 días. Y finalmente, teníamos a los glóbulos blancos, mieloides, los cuales eran soldados feroces como los macrófagos y neutrófilos, que devoraban enemigos como bacterias y virus. Los linfoides y la inteligencia del reino. Los linfoides formaron su propio escuadrón de élite. Es así que tenían a los linfocitos B, linfocitos T y las células natural killer. Los linfocitos B eran conocidos por ser maestros de las pociones y eran encargados de preparar ataques hacia los invasores. Los linfocitos T eran guerreros estratégicos que atacaban células infectadas y coordinaban las defensas. Las células natural killer eran conocidas por ser asesinas silenciosas que patrullaban en búsqueda de células traidoras o dañinas. A diferencia de otras células que la célula madre hematopoyética producía, los linfocitos tenían una vida media de años, lo cual es necesario para que puedan mantener la memoria inmunológica y proteger al organismo de futuras invasiones que pudieran darse
por agentes patógenos como los que se han tenido en contacto anteriormente. La batalla eterna. Cada día, este ejército trabajaba sin descanso, renovándose constantemente gracias a la magia de la Reina Madre. Los eritrocitos vivían unos 120 días antes de ser reemplazados. Por otro lado, teníamos a los neutrófilos, los cuales solo podían vivir unos pocos días. Y finalmente tenemos a los linfocitos, los cuales podían vivir durante años, recordando viejas batallas para estar listos ante un nuevo ataque. Y así el reino hematopoyético seguía su labor, asegurando que el cuerpo estuviera sano y protegido, todo gracias a la incansable labor de la reina y su maravilloso ejército. Capítulo 1. La batalla contra las bacterias y el despertar de los neutrófilos. En una lejana región del reino, después de una caída en una bicicleta y una dolorosa herida, un grupo de bacterias había atravesado la barrera de la piel, amenazando con invadir los tejidos. Al recibir la noticia, la reina activó un proceso mágico llamado diferenciación, creando a los valientes neutrófilos, que son los soldados más numerosos y más veloces del ejército. Los neutrófilos se formaron a partir de la línea mieloide y pasaron por varias etapas antes de estar listos. Primero fueron mieloblastos, luego promielocitos, seguidos por mielocitos y metamielocitos. Finalmente, se convirtieron en neutrófilos en banda y cuando estuvieron completamente maduros, en neutrófilos segmentados, listos para la batalla. Normalmente, en tiempos de paz, el reino mantenía entre 1.500 y 7.000 neutrófilos por microlitro de sangre. Pero en medio de esta invasión, la cantidad se disparó hasta 15.000 o incluso 25.000, dependiendo de la gravedad del ataque. Esta gran cantidad de neutrófilos tuvo que reunirse en el sitio afectado. Una vez ahí, rodearon a las bacterias y comenzaron a defender al cuerpo humano. Uno de sus procesos más populares era la fagocitosis, proceso que compartía con los macrófagos y que consistía en devorar a las bacterias. De igual manera, comenzaron a liberar las poderosas enzimas que contenían en sus gránulos. Los gránulos más grandes son también conocidos como gránulos específicos o secundarios. Estos gránulos tan grandes que podemos observar contienen enzimas como la lisozima, colagenasa, gelatinasa, lactoferrina, activador del plasminógeno, histaminasa y fosfatasa alcalina. Los gránulos más pequeños, aunque se ven insignificantes, son poderosos por la cantidad de enzimas destructoras que contienen. Estos también son llamados gránulos azurófilos o primarios y contienen mieloperoxidasa, factores bactericidas como la lisozima y las defensinas, hidrolasas ácidas y una variedad de proteasas neutras como la elastasa, la catepsina G y otras. En cuestión de horas, los enemigos fueron derrotados y el equilibrio restaurado. Bienvenidos
al capítulo número 2. Los eosinófilos y la amenaza de los parásitos. Un día, mensajeros llegaron apresuradamente, interrumpiendo la serenidad del reino con noticias alarmantes. El intestino estaba siendo invadido por parásitos invasores. La reina célula madre, con su infinita sabiduría, supo que debía actuar con rapidez. Convocó a sus guerreros más leales y especializados llamados eosinófilos. Estas células, conocidas por sus gránulos internos de color rosa brillante, eran expertas en la defensa contra invasores parasitarios. «Mis valientes eosinófilos», exclamó la reina, «nuestro reino está en peligro. Los parásitos han invadido el intestino y amenazan con causar estragos. Debéis marchar de inmediato y defender nuestro hogar». Los eosinófilos, también originados de la línea mieloide, emergieron de la médula tras completar su formación. Pasaron de ser mieloblastos a promielocitos eosinofílicos, luego a mielocitos y metamielocitos eosinofílicos, hasta alcanzar su forma madura. En tiempos normales, su número oscilaba entre 100 y 500 por microlitro, pero ante una infección parasitaria grave como fue el caso, su cantidad podía elevarse hasta 5,000 o más por microlitro. Estos prepararon sus armas, proteínas básicas mayores y enzimas tóxicas, diseñadas para destruir a los invasores. Rápidamente se dirigieron hacia el frente de batalla, viajando a través del torrente sanguíneo hasta llegar a los capilares cercanos al intestino. El general Eos dio la orden de ataque y los eosinófilos se lanzaron a la batalla con valentía. Liberaron sus gránulos tóxicos, rociando a los parásitos con proteínas que dañan sus membranas celulares. Algunos eosinófilos lograron fagocitar a los parásitos más pequeños, consumiéndolos por completo. Poco a poco, los parásitos comenzaron a ceder y el intestino comenzó a recuperarse. Capítulo 3. Los basófilos y la tormenta de la alergia. Poco después, la médula ósea recibió un mensaje de emergencia diferente. Una sustancia previamente conocida en el reino había ingresado al cuerpo, pero esta ocasión provocó una respuesta inesperada. Esta vez, la reina debía despertar a los basófilos, los guardianes de la respuesta alérgica. Estos increíbles soldados se encargan de luchar contra sustancias que el reino percibe como dañinas, aunque existan reinos que no los perciben de la misma manera. Un reino vecino despertaba a sus basófilos cada vez que ingresaban alimentos como la leche, las nueces y el gluten. El reino que les seguía los despertaba cuando la caspa de los animales llenaba el suelo de su castillo. Y el reino más lejano los despertaba al percibir tan solo un poco de polvo dentro de sí. Los basófilos se formaron siguiendo el mismo camino que sus hermanos granulocitos, desarrollándose desde mieloblastos hasta alcanzar su forma final. En tiempos de calma, su número era bajo, entre 0 y 200 basófilos por microlitro de sangre. Sin embargo, ante una reacción alérgica grave, su cantidad aumentó a más del 2% del total de glóbulos blancos, lo que es mejor conocido como basofilia, y liberaron histamina, una sustancia que causa inflamación y permite la llegada de otros refuerzos inmunológicos. Gracias a esta reacción, el reino pudo expulsar la sustancia invasora, aunque en algunos casos, si la respuesta era excesiva, podía provocar desde síntomas molestos como picazón y enrojecimiento hasta una grave obstrucción de las vías aéreas, comprometiendo la vida y la salud del reino del cuerpo humano.
En esta ocasión, este reino solo sufrió de pequeños cambios como picazón y enrojecimiento en todo el reino. Bienvenidos al capítulo número 4, el despertar de los macrófagos. Debido a la enorme cantidad de batallas y victorias, aún quedaban abundantes residuos en los tejidos, como células muertas y bacterias destruidas. Para limpiar el campo, la reina llamó a los monocitos, que al llegar a los órganos se transformaron en poderosos macrófagos. Cada macrófago era único, con habilidades especializadas. Algunos eran expertos en la fagocitosis, que es la habilidad de engullir y digerir células muertas, bacterias invasoras y otros desechos. Estos guerreros eran como aspiradoras andantes, siempre hambrientos de suciedad. Otros macrófagos eran maestros del reciclaje. Después de consumir los desechos, descomponían los materiales útiles y los enviaban de vuelta a la fábrica celular para ser reutilizados. Nada se desperdiciaba bajo su vigilancia. Su cuartel general estaba ubicado en el hígado, una ciudad bulliciosa donde llegaban los desechos de todo el reino. Desde allí, los macrófagos se desplegaban a los pulmones, el cerebro, los músculos, como es el caso de esta historia, y cada tejido que necesitara sus servicios. Después de las grandes batallas que tuvo el sistema inmune en los tejidos musculares, los monocitos fueron transportados a los tejidos llenos de basura y comenzaron su labor. La monopoiesis es la formación de los monocitos. Los monocitos tienen un origen medular, siendo el elemento más joven el llamado monoblasto. Esta célula origina el promonocito, reconocible en la médula ósea, que en su paso hemoperiférico se transforma en monocito y finalmente migra a los tejidos, originando los histiocitos y macrófagos. Su número habitual en sangre oscila entre 200 y 800 por microlitro, pero en caso de infección crónica o inflamación aumentan considerablemente. Así, los macrófagos continuaron su labor incansable, patrullando los tejidos, limpiando los desechos y reciclando materiales. Su dedicación y valentía aseguraron la salud y la prosperidad del reino del cuerpo humano. Capítulo 5. Los linfocitos B y T, los guardianes de la memoria. Finalmente, la reina convocó a los linfocitos B y T, los estrategas de la inmunidad. Los linfocitos B, entrenados en la médula ósea, creaban anticuerpos, las cuales eran como pociones mágicas que marcaban a los invasores para posteriormente poder destruirlos. Esos anticuerpos podían ser como inmunoglobulina G, M, A, E, dependiendo el sitio y dependiendo el tipo del ataque bajo el cual el cuerpo humano estuviera. Ahora, los linfocitos T, guardianes diferentes, que su maduración tomaba lugar en otra parte llamada el timo, estos eran entrenados por varios días en el timo.
e identificaban a las células infectadas. Pero a diferencia de los linfocitos B, ellas eran más de ataque directo. Ellas coordinaban los ataques y se encargaban de eliminar a los atacantes de forma directa con enzimas que ellos mismos tenían. Es gracias a estos dos grupos de sabios guardianes que el Rino podía aprender de cada batalla, asegurando que, si una amenaza regresaba, ellos podían estar listos para responder con una mayor rapidez y eficiencia de lo que lo hicieron la primera vez. Cada una de las batallas o retos que tiene que enfrentar la médula ósea se encuentra dirigida por factores que al trabajar de manera conjunta resultan en la proliferación de una o más líneas sanguíneas determinadas. Factores denominados factores estimulantes de crecimiento o también factores inhibidores del crecimiento. En cuanto a los factores estimulantes del crecimiento, estos se van a clasificar en dos clases. La clase 1, que son aquellos que van a tener efectos en los precursores más primitivos, como la propia célula madre hematopoyética, y permiten una diferenciación muy diversa hacia cualquier línea sanguínea. Estos son como el c-KIT, interleucina 3, interleucina 6, factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, y interleucina 7. Los de clase 2 van a actuar en progenitores más maduros y van a ser como interleucina 5, interleucina 4, eritropoyetina y trombopoyetina. En cuanto a los factores inhibidores del crecimiento, estos se van a encargar, como su nombre dice, de inhibir la diferenciación hacia alguna parte y mantener el equilibrio en el reino. Estos van a ser como las isoferritinas ácidas, las chalonas, los interferones, factores de necrosis tumoral y factor de crecimiento transformante beta. En un rincón secreto de la médula ósea, donde las sombras danzan con la luz de las células, un proceso invisible pero vital comenzaba su curso. Era la eritropoyesis. El eritrocito deriva de una célula madre pluripotencial que, al recibir un estímulo, da origen a células progenitoras conocidas como unidades formadoras de colonias. La primera célula progenitora comprometida hacia la línea eritroide es la BFUE o unidad formadora de cúmulos eritroides. A partir de esta surge la CFUE o unidad formadora de colonias eritroides, cuya membrana celular expresa receptores para la eritropoyetina, la transferrina o CD71 y la glicoforina A. Posteriormente se diferencia en proeritroblasto, que constituye el primer precursor eritroide que se puede reconocer por su morfología al microscopio. Esta es una célula grande con núcleo redondo, núcleolos bien definidos y un citoplasma intensamente basófilo. Mediante 45 divisiones sucesivas, cada proeritroblasto origina de 16 a 32 reticulocitos. Estos son ligeramente mayores en volumen que el eritrocito maduro y se identifican por su basofilia difusa o policromatofilia. Los reticulocitos permanecen de 24 a 48 horas en la médula ósea y posteriormente pierden sus receptores para la fibronectina, que es una proteína de adhesión al nicho medular. Debido a esto, migran a la sangre periférica, donde se transforman en eritrocitos maduros, células con un volumen 10 veces menor al del proeritroblasto, sin núcleos y llenas de hemoglobina. Regulación de la eritropoyesis. La eritropoyetina es una glicoproteína sintetizada a partir de residuos de ácido siálico. El 90% se sintetiza en las células peritubulares del riñón y el 10% en los hepatocitos. Cuando la presión parcial de oxígeno disminuye, se dispara un mecanismo sensor mediante el factor inducible por hipoxia 1 que activa la transcripción del gen de la eritropoyetina. Por lo tanto, esto funciona como un mecanismo mediante el cual los tejidos expresan su necesidad de oxígeno. La eritropoyetina es necesaria para la supervivencia de las células progenitoras de eritrocitos e induce la diferenciación de células CFU en proeritroblastos. Los andrógenos,
Los esteroides y la tiroxina estimulan la producción de eritropoyetina. Además de la eritropoyetina, la eritropoyesis requiere de hierro y cobre, ácido fólico, vitaminas, por ejemplo, B12, B6, B1 y E. Además, proteínas y carbohidratos. A continuación, hablaremos sobre la estructura del eritrocito. Recordemos que el eritrocito es una célula que se caracteriza por tener en condiciones normales una forma de disco bicóncavo. Esta misma forma le permite la capacidad de poder sufrir deformaciones que le permiten pasar por los lugares más estrechos de la circulación, incluso llegando a deformarse para pasar por caminos por los que ni siquiera la mitad del eritrocito podría pasar si no estuviera esta capacidad. Asimismo, también cuenta con una elasticidad que le permite retomar su forma previa. Estas dos capacidades permiten poder recorrer el sistema circulatorio infinidad de veces. Esto para poder ejercer su tarea, de la cual hablaremos más adelante. Una pregunta muy común que se nos puede venir a la mente en esta situación es la siguiente: ¿qué evita que en condiciones normales del eritrocito este mismo se aglute o se adhiera al endotelio de los vasos? Bueno, pues la membrana del eritrocito, en su cara externa, tiene cargas negativas. Estas cargas negativas generan una fuerza electrostática de repulsión y evita que de esta forma se aglutine, además de permitirle liberar aniones. También le aporta su diversidad antigénica. Esta diversidad antigénica es importante para la diferenciación sanguínea en tipos, ya sea siguiendo el sistema ABO, Lewis u otros. La proporción de los distintos componentes de la membrana del eritrocito es importante para poder mantener su capacidad de deformabilidad. Por ello, es importante remarcar la importancia del colesterol. La proporción de colesterol, de acuerdo con la de otros fosfolípidos, debe mantenerse constante. Esto es importante, ya que a un aumento en esta proporción resultaría en un eritrocito más rígido. Al tener un eritrocito con una membrana más rígida y con mayor riesgo de romperse, antes de siquiera alcanzar su vida media promedio, la cual recordemos que es de 120 días, o también incrementa el riesgo de sufrir modificaciones de forma que le dificulten el realizar su función. Dichas modificaciones de forma denominadas acantocitosis, resultado de la ruptura del eritrocito previa a sus 120 días. Ahora, hablemos sobre la cara externa de la membrana celular del eritrocito. Esta membrana no está totalmente expuesta al plasma que lo rodea.
Esta membrana se encuentra separada por otra capa denominada glicocáliz. La cual está formada por los residuos de hidrocarbonados pertenecientes a los extremos de las proteínas. ¿De qué proteínas? De estas proteínas que se encuentran en la bicapa lipídica. Dichos residuos hidrocarbonados son los encargados de tomar a los antígenos de grupo sanguíneo. Las proteínas integrales de membrana ejercen multitud de funciones, como el de servir como transportadores. También funcionan como moléculas de adhesión. Y asimismo, también funcionan como receptores de señales. Y en el eritrocito, especialmente la de mantener la forma, pues funcionan como anclas que mediante distintas interacciones se unen al citoesqueleto y también mantienen la forma característica del eritrocito. Ahora, no menos importante, hablaremos sobre la hemoglobina. Sin duda, la hemoglobina es la molécula más importante del eritrocito. Cabe recalcar que aunque se encuentra en gran cantidad en el eritrocito, en realidad la hemoglobina se forma en un 65% en la fase del eritroblasto y el 35% faltante en la fase de reticulocito. Está compuesta por 4 subunidades, de las cuales cada una está compuesta por una cadena de globina y por un grupo hemo. Las cadenas de globina tienen un predominio diferente en la vida del humano. En los embrios, las cadenas de mayor predominio son las cadenas gamma, pero esto se cambia en los adultos, en los que las cadenas de globina alfa son las que tienen mayor predominio. Cada grupo hemo está formado por una molécula de protoporfirina, la cual se forma en las mitocondrias. Pero esto cambia en los adultos. Esto sucede ya que una molécula de hierro es reducido. Es importante aclarar que el estado en el que se encuentra el hierro es de vital importancia para la función del eritrocito, pues solo la forma reducida será capaz de brindarle al eritrocito la capacidad de unión con el oxígeno. Es por eso que dicho hierro sufriera una modificación como la oxidación, perdería esta capacidad y pasaría a denominarse metahemoglobina. Muchos componentes y estructuras dentro del eritrocito para ejercer su función, pero finalmente, ¿cuál es esa función? Pues el eritrocito es clave para el transporte de gases arteriales, como el oxígeno y el dióxido de carbono a través de todo el cuerpo.